Hay personas muy educadas que su cuerpo reacciona a una hora determinada de la mañana. Sin necesidad de nada más, se pueden levantar, se preparan del desayuno, hacen oración. Son personas que están muy ordenadas en sus formas de vida. Hay personas que llega el papá o llega la mamá y le dice, ya levántate, y se molestan, se enojan, no se quieren levantar, les dicen 1, 2, 3 veces y finalmente se levantan molestos porque piensan que el levantarse es una actividad pues que es demandante, que es desgastante, que no es algo simplemente que quisieran hacer. ¿Cuál de esas personas es usted? ¿Cuál de esas personas cree que le agrada a Dios? El rey David decía, de madrugada yo te buscaré. El rey David era avivado o era levantado por Dios porque su alma anhelaba estar en la presencia de Dios. Él buscaba al Señor. Y yo estoy seguro que el rey David, la primer cosa que venía a su mente cuando él despertaba, era precisamente estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios es una necesidad y es el único medio que nos activa ante la realidad de las circunstancias, nos alerta y nos da cuál es la pauta a seguir ante las diversas circunstancias que vivimos. A principios del milenio, el apóstol Pablo escribe a una iglesia, la iglesia en Roma, hablando aproximadamente del año 50 al 56, cuando es el tiempo en donde le escribe la carta a los romanos. Él envía una carta a la iglesia de Roma con la intención de despertar a una iglesia que está dormida y que en sus sueños está confiada bajo una realidad inexistente, algo que se ha creado en su mente por causa de las circunstancias que ha vivido el ser humano. Mira, usted, debido a las circunstancias que ha vivido, ha fijado criterios, razonamientos que le hacen sentir bien, que le hacen sentir seguro, que cree que su vida está en las manos de Dios cuando probablemente ni siquiera estamos cerca de Dios. Déjenme se los explico de esta forma. En aquellos tiempos, cuando nace la iglesia, al Espíritu Santo de Dios le place levantar su iglesia en Roma bajo las peores circunstancias sociales y espirituales que nos podamos imaginar. A todo lo que da en ese lugar, en aquel tiempo han sido sellados con el Espíritu. Ese sello los identifica como hijos escogidos de Dios que se encuentran en rebeldía ante el sistema de un gobierno que contradice la voluntad de Dios. Están desafiando básicamente a todos los poderes de la maldad para dar a conocer al único y poderoso Dios. En esas circunstancias nace la iglesia de Cristo en Roma. Los cristianos, nosotros lo sabemos, lo hemos escuchado, son perseguidos, son asesinados, son incapacitados para desarrollar actividades mercantiles, son incapacitados para tener posesiones, son incapacitados para poder ejercer liderazgos, son incapacitados, perseguidos y asesinados en muchas circunstancias, de las peores de las formas. En esas circunstancias nace esta iglesia. A esa iglesia el apóstol Pablo les escribe, pero haciendo a un lado las circunstancias externas de la iglesia cristiana, hay circunstancias internas dentro de esta iglesia que también están afectando mucho el corazón del hombre. Una de ellas es el olvidarse de Dios, dejar de darle gloria a Dios
y adorar a la creación más allá de al Creador. Es lo que dicen los primeros capítulos de la carta a los Romanos. Le dieron gloria a la creación y se olvidaron del Creador. Se desviaron, hablando de la humanidad, se desvió, se olvidó del propósito para el cual fue creado. Cambiaron el uso natural del hombre hacia la mujer, también de la mujer hacia el hombre. Se corrompieron. Dentro de esa iglesia estaban personas que estaban afectadas por la filosofía griega, en donde ellos suponían que su moralidad o su forma de vivir o su forma de comportamiento agradaría a Dios según sus criterios. También ellos estaban afectados inicialmente por la cultura judía, cuya raíz hebraica nace de la ley de Dios, en donde el hombre busca la salvación por medio de las obras de la ley. Por un lado está la ley de las obras del hombre, por otra parte están las obras de la ley de Dios, pero el apóstol Pablo les dice a esa audiencia: todos, absolutamente todos están perdidos. Todos perdieron el objetivo. Todos están confundidos. No hay ni siquiera uno solo que sea justo de todos nosotros. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Bajo esos criterios judaicos y humanos, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque la salvación viene sola y exclusivamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Solamente por medio del Evangelio de Jesucristo podemos hallar salvación. Esta es una realidad, amados hermanos, amigos, que trasciende a todos los tiempos y nos afecta a todos los tiempos, porque en muchas iglesias, en muchas congregaciones, sin intención de criticar o mal juzgar, el hombre busca su satisfacción, busca su bienestar, más allá de la santidad que agrada a Dios, más allá de esa adoración que le da gloria y que exalta que todas las cosas posibles son posibles por medio de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, el apóstol Pablo les explica en los primeros capítulos a judíos y no judíos, a gentiles y a judíos, les explica que la salvación viene por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Una fe que ustedes y yo conocemos todos. Una fe que produce efectos poderosos en la vida de los creyentes. ¿Cuáles son esos efectos de esta fe? Primero, es una fe que despierta nuestra conciencia, que nos hace estar vivos, despiertos, que entendemos que todas las cosas que están sucediendo en nuestra vida, todas las cosas que están pasando en nuestras vidas, son consecuencia de una influencia. Esta influencia puede ser buena o puede ser mala. Cuando nosotros le gritamos a nuestros padres, cuando nosotros le gritamos a nuestras esposas, cuando nuestras esposas nos gritan, cuando los hijos les gritan a los padres, etcétera, sabemos que ese tipo de comportamiento no es un comportamiento que viene de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nuestra conciencia, aunque cae en el error vez tras vez, es consciente que las cosas que estamos haciendo no son buenas. Ese es el primer efecto que produce el Evangelio, el conocimiento y una conciencia despierta de las cosas que hacemos que son buenas o que son malas. Y cuando hacemos cosas que son buenas, podemos darle gloria a Dios y decir: Señor, gracias porque me permitiste hacer esto por mi esposa, me permitiste hacer esto por mis hijos, y ahora reconozco que tú estás vivo y que vives en mí. Y reconozco que tú estás obrando en mi vida de una manera en donde ahora veo que hay una inclinación en mi vida a hacer el bien,
a generar paz, a proyectar amor, a generar soluciones y no problemas, soluciones y no conflictos. Entonces, viene a nuestra mente una conciencia que nos lleva después a un deseo de saber, conocer y entender la voluntad de Dios. Hablaba con el pastor Ángel ahorita sobre el conocimiento de la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como lo dice Pablo a los romanos precisamente. Pero llegamos a conocer a Dios y cuando conocemos a Dios y el amor tan grande de nuestro Dios hacia nosotros, que ha dado a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, francamente, amados hermanos, reconocemos que de verdad no somos dignos ni merecedores de la gracia de Dios, pero que somos afortunados, muy afortunados, de que a pesar de que por encima de nuestras formas de vida, a pesar de nosotros, Dios es bueno. Y después se produce un sentimiento que se llama arrepentimiento. Nos arrepentimos de menospreciar a Dios. ¿Cómo menospreciamos a Dios? Lo sabemos nosotros perfectamente. Cuando no le cantamos, cuando no leemos su palabra, cuando no atendemos sus mandamientos, cuando menospreciamos aquellas instrucciones que amorosamente Él nos da para salvar nuestra vida, ante las circunstancias y las realidades que vivimos para premeditarnos y saber qué debemos hacer. Muchos hermanos están dormiditos ahorita. Muchos hermanos toman tiempo de más para dormir. Inclusive yo he dormido de más en estos tiempos. Me he dado el lujo de dormir de más y eso no está bien. El sueño reparador es muy bueno, es necesario. Jesucristo también dormía. Pero una cosa que entristecía profundamente a Dios, a Jesucristo, lo vemos en el huerto del Getsemaní, cuando estamos en situaciones críticas y los discípulos duermen, mientras que el Señor ora con todo el dolor, ora a Dios para que su voluntad sea una realidad sobre su vida y sobre toda la humanidad. No se espanten, no quiero regañarlos, pueden dormir todo lo que ustedes quieran, pero les voy a decir una cosa, es importante que duerma confiando en el Señor, porque muchas personas ven películas horripilantes y no pueden dormir, se llenan su mente de pensamientos malignos y no pueden dormir, y después no saben por qué no pueden dormir, porque no están pensando en el Señor, porque sus vidas no están haciendo un paralelo a la voluntad de Dios. El pasaje que quiero compartir con ustedes es un pasaje que se encuentra en el capítulo 13 del libro de Romanos, en donde el apóstol Pablo, después de haberles enseñado a los romanos que nadie se salva por sus pensamientos, nadie se salva por su obediencia, nadie se salva por su moralidad, nadie se salva por sus filosofías, sino que todo aquel que quiera ser salvo únicamente puede encontrar la salvación en la fe de Cristo Jesús. Les enseña que una vez que hayan recibido esa fe, van a ser avivados o van a ser despertados a una conciencia real que produce buenas obras, obras de conocimiento elevado que proviene de Dios, obras que son agradables a Dios, que son agradables a tu esposo, que son agradables a tu padre, que son agradables a tus hijos, que son agradables a tus empleadores, que son agradables a tus empleados, que son agradables a todo el mundo. Te lleva a la capacidad de perdonar, de no envidiar, de soportar, de ser generoso, de ser alegre. Te da muchas capacidades. Pero en el capítulo 13, que es a donde yo quiero llegar, dice, y esto es, además de todo lo que ya se ha dicho,
quiero que la iglesia agregue esto, que los hermanos agreguen, sumen esto, conociendo el tiempo. La palabra conociendo es un verbo gerundio que nos habla de un conocimiento continuo, constante, algo que recibimos, que ya sabemos, que tenemos y no lo perdemos. Conocemos el tiempo. ¿Por qué lo conocemos? ¿Quién nos dio ese conocimiento? El conocimiento nos lo dio Dios. Sabemos que estamos viviendo días malos. El apóstol Pablo le dijo a los efesios que deberíamos aprovechar el tiempo porque los días son malos. ¿Por qué son los días malos? Porque las circunstancias que se viven no son las que Dios quisiera que se vivieran. Las condiciones que Dios quiere que se vivan están descritas en el libro de Apocalipsis capítulo 20 en adelante, con cielos nuevos y tierras nuevas. Pero hoy por hoy vivimos la manifestación de un poder que controla al mundo y que nos hace tener a todos con la boca tapada, ¿verdad? Y ahí estamos todos con la boca tapada. Tenemos miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué dicen las noticias que tenemos que hacer? ¿Ya vieron lo que está sucediendo? ¿Ya vieron lo que sucedió en China? ¿Ya vio lo que sucedió en Italia? Y estamos llenándonos de información cuando deberíamos de llenarnos de las indicaciones que Dios nos da para poder soportar estos tiempos que son malos. Entonces nosotros sabemos que conocemos el tiempo, sabemos que el tiempo es malo. Y fíjese lo que dice, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Por qué ya es hora de levantarnos del sueño? Déjeme les paso una pauta gramatical. Siempre que usted vea el punto y coma en una oración, lo que sigue va a explicar la oración anterior. Entonces, ¿por qué ya es hora de levantarnos del sueño? Y la razón es porque ahora nos está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y la borrachera es algo similar porque toman de más y nunca es suficiente. A diferencia del primer concepto, la borrachera trae dilución, diluye, ¿verdad? Diluye la verdad con la mentira. Prácticamente lo que está diciendo en el primer grupo de dos es: no andes en los deseos de la carne, porque la carne no tiene satisfacción. La carne no encuentra satisfacción, siempre quiere más y más y más, hasta que finalmente nos lleva a la muerte. El apóstol Pablo dijo: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Luego dice: no en lechos y en disoluciones. La palabra lechos es traducida en la Reina Valera 1960 como contiendas, que tiene que ver con pleitos y disoluciones. Ahora, pleitos y disoluciones habla de inconformidad. Primero, insatisfacción, luego inconformidad. Una persona peleonera nunca está conforme con nada. No, es de que esto no, es de que esto no, no, es de que esto no, no, pero si las cosas fueran así, no encuentran satisfacción, siempre están peleando y no encuentran propósito en su vida si no es pelear. Nada les parece, nada les agrada, aun cuando Dios mismo está hablando con claridad en su palabra. Bueno, eso lo dice, pero no lo dice a mí, lo dice a aquellos. O sea, nunca están de acuerdo, siempre están dividiendo, trayendo tristezas, amarguras, pleitos, enojos. ¿Cuántos de esos hay aquí? Ninguno, ¿verdad? Amén. Hoy no vinieron ellos, por eso no somos tantos. Hoy no vinieron las personas altivas, peleoneras, contenciosas. Aquí nosotros somos personas que escuchamos, comprendemos, rechazamos y aceptamos según la voluntad de Dios y aún según nuestros criterios bien intencionados. Amén. Muy bien. Dice: no pendencias y envidia. A ver, pasa por favor la que sigue. Entonces, más bien,
Más bien, en vez de que estemos insatisfechos, en vez de que estemos inconformes, en vez de que estemos llenándonos de cosas que nos hacen daño física y mentalmente, mejor vistámonos de Jesucristo. ¿Qué quiere decir vestirse de Jesucristo? ¿Qué quiere decir vestirse de Jesucristo? Hoy la iglesia dice que el tiempo se acerca. Dice que Cristo viene. ¿Cuántos creen en eso? ¿Ustedes creen que Cristo viene? Cristo no quiere ver personas peleando, no quiere ver personas emborrachándose, no quiere ver personas dormidas, quiere ver personas vivas, despiertas, llenando su mente de conocimiento y del amor de Dios, siendo consciente de la realidad que está causando estragos en su vida, en su familia, en su congregación, en su comunidad, haciendo algo por ello, vestidos de Jesucristo. Fíjense, hermanos, yo tengo pues ustedes saben que yo estudié en el ejército, muchos de ustedes. Yo estudié en el ejército y nos enseñaron así. A las 6 de la mañana tocaban las trompetas, nos levantábamos y teníamos 10 segundos para bañarnos. En esos 10 segundos, contaban 10 y estaba cayendo el agua y te tenías que bañar. Después tenías 10 segundos para vestirte. La ropa que utilizabas de ninguna manera podía ser la ropa que utilizaste ayer. Era ropa limpia, planchada. Los botones tenían que estar, le llamaban ciroleados, es decir, muy brillosos. Tu ropa tenía que estar bien planchada. Presumían el planchado, se hacía la rayita aquí. Decían, mira cómo corta mi uniforme, porque estaba tan filoso. Es una exageración, una expresión exagerada. No cortaba, pero era una forma de expresarlo, ¿no? Y así tenías que estar al otro día tempranito. Pasar lista, decir que estás presente y después ibas a desayunar. Ahora, a mis hijos que están presentes no lo pueden negar. Una de las cosas que yo les pido es que cuando se levanten, se vistan, inmediatamente se vistan. Ponte zapatos y amárratelos bien, porque no sabemos qué es lo que puede pasar. De repente puede venir alguien solicitando nuestra ayuda y le urge y yo no estoy listo. De repente vamos en el coche a comprar y si tú no llevas tus zapatos bien puestos y a alguien se le descompuso el coche, no vas a poder ayudarlo a empujar. Si se me descompone mi coche, no me vas a poder ayudar a mí. Si hay un accidente, no vas a poder responder. No estás listo, estás dormido. Avívate, despiértate, límpiate. Eso es lo que hacía Jesucristo. Eso es lo que era Jesucristo. Una persona que estaba preparada para la guerra. ¿Por qué? Porque había venido a desafiar a Satanás, el comandante de los ejércitos de maldad. Venía a desafiarlo con el apresto de la fe. Venía con sus sandalias, pero muy bien puestas, porque eso es lo que utilizaban en aquel tiempo. Y eran bendecidos los pies que anunciaban la paz de Jesucristo. Ahora, las ropas limpias, realmente esos no son términos literales, aunque no nos cae mal, ¿verdad? Lavar nuestras ropas, limpiar nuestra casa, limpiar nuestro cuarto, limpiar nuestros coches. El aseo siempre va a ser algo bueno, pero no tan bueno como limpiar nuestra alma y nuestro espíritu de toda esa maldad que se ha llenado, que se ha contaminado a lo largo del tiempo de las tinieblas, que según las Escrituras ya es tiempo de que esas tinieblas dejen de ser. Amados hermanos, vestirnos de Cristo es vestirnos de santidad. La palabra santidad, yo lo he compartido con ustedes, es una palabra que se traduce en términos religiosos como algo dedicado a Dios. Pero en términos más actuales podríamos decir algo perfecto. Algo perfecto. Algo perfecto es santo. Si no es perfecto, no es santo. ¿Qué es lo que hace que mis obras sean perfectas? Que sean iguales a las de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace que mi ropa sea limpia? Que mi alma esté purificada, que haya sido yo lavado
que me haya yo bañado, me haya yo lavado, que haya echado toda mi inmundicia y que me haya puesto nuevas ropas, una nueva actitud que es aceptable en el mundo y agradable a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Y no hagáis caso a la carne y sus deseos. La carne y los deseos es vanagloria, queremos más, somos insatisfechos, queremos pasarlas bien sin entender cuál es la fuente del bien. Queremos hacer muchas cosas que no son agradables a Dios. A la iglesia de Cristo, Dios le ha llamado la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Un ejemplo para el mundo. Si yo el día de mañana me dicen tienes que presentarte a trabajar, bueno, en primer lugar me tengo que rasurar. En segundo lugar, me tengo que bañar bien bañadito. Me tengo que vestir bien vestidito. Tengo que poner una actitud, ahora sí que tengo que poner una carita amable, porque yo recibo a los niños en la escuela y tengo que ser amable. La palabra de Dios me dice que todas estas cosas tienen que ser honestas, no fingidas, tienen que ser reales, no inventadas o forzadas, pero esto es obra del Espíritu Santo, hermanos. Ahora, si yo no hago estas cosas, si no llego puntual a mi trabajo, si llego tarde, si llego desalineado, si llego con mala actitud, me va a decir mi jefe, gracias, si es que me dice gracias, porque también me puede decir, pasa a la oficina y allá te van a decir qué tienes que hacer. Adiós, no te quiero volver a ver jamás, ¿verdad? Porque no tuviste amor por lo que yo te di, por la oportunidad que yo te di. De igual forma, amados hermanos, debemos de presentarnos como Jesucristo delante de Dios, con obras buenas, con pensamientos buenos, con intenciones buenas, con acciones que son buenas, no porque usted lo dice, no porque yo lo digo, no porque el mundo lo dice, sino porque Dios así lo dice en su palabra. Para poder saber cuáles son las buenas obras de Dios, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Ahora, yo no sé cuánto les ha pasado, con esto concluyo. Todos los días me he despertado y medio sonámbulo, pues no tengo trabajo. Yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo empezar a trabajar haciendo lo que yo quiera por las cuestiones actuales que estamos viviendo. Pero uno de los pensamientos que vienen a mi vida es, ¿por qué estamos así? ¿Por qué tenemos tanto sueño? Me dice mi esposa, ahí tienes un arsenal. ¿A qué te refieres con arsenal? Pues tienes los tenedores, un montón de tenedores. ¿Por qué? Porque como ando un poquito malo de mi estómago, estoy comiendo mucha fibra. Pero como fibra y después como fibra y dejo el tenedor, como fibra y dejo el tenedor. Entonces tengo un arsenal. ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy comiendo tanto? ¿Por qué estoy durmiendo tanto? ¿Por qué estoy tan insatisfecho? Y la razón, amados hermanos, es falta de conciencia, falta del conocimiento del amor de Dios en mi vida o rebeldía al amor que Dios me ha dado en nuestras vidas, porque Dios nos ha dado un propósito y una razón de vivir. Y la razón para usted y para mí es que seamos luz en el mundo, que enseñemos el amor de Dios aún en estos días que son malos. Cierre sus ojos por un momento, déjeme orar por usted. Padre, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana, Señor, en esta tarde, por esta congregación, por la vida de cada uno de los congregantes que están aquí, Señor, jóvenes y adultos. Quiero pedirte, Señor, que si acaso, Señor, sus vidas se encuentran en aflicción, si acaso sus vidas se encuentran tristes, se encuentran debilitados, si están cansados, si han perdido la ilusión y el propósito, Señor. Yo quiero rogarte, quiero suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de cada uno de nosotros, toque nuestra mente, Señor, toque nuestra vida, Señor, y nos dé esa fuerza, Señor, para buscar
esa amabilidad que proviene de ti, Señor, ante la vida, ese deseo, Señor, de ser agradables delante de ti, de ser siervos dignos, Señor, y obedientes a ti, de hacer, Señor, lo que enseñamos, Señor, y vivir, Señor, lo que tú nos pides que vivamos. Quiero pedirte, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, a la vida de cada uno de mis hermanos. Quiero pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, inunde la vida y el corazón, Señor, así como los hogares de esta iglesia, Señor, para que podamos transmitir una luz verdadera, Señor, en el mundo que vivimos. Quiero pedirte, Señor, que tú llenes nuestra vida de amabilidad y de amor para con los hombres, Señor, reconociendo, Señor, que ese es el trato, Señor, que te agrada a ti. Apártanos, Señor, de la tentación. No permita, Señor, que nuestra osadía, Señor, nos lleve a hacer cosas que son reprobables delante de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer esas cosas que manifiestan que nuestra fe es real, Señor, que hemos creído, que hemos nacido y que estamos dispuestos a morir por ti y para ti. Padre, en esta tarde, Señor, te ruego que cualquier circunstancia que esté pasando esta congregación, Señor, mis hermanos, y cualquier otra iglesia, Señor, sea disipada, Señor, por la luz que proviene del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Y que seamos cobrados, Señor, en vida, Señor, para vida, Señor, y que de nuestra palabra fluya alabanza, gratitud, Señor, y mucho amor para con Dios, para contigo, Señor, y para con los hombres. Te amamos, Señor, te necesitamos y rogamos, Señor, que tu presencia sea hoy y siempre en nuestras vidas, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.